El padre Ricardo Colín Negrete nació en la ciudad de Querétaro en 1925, en un México marcado por los conflictos del Estado mexicano en contra de la religión. En dicho año, en el entonces gobierno de Plutarco Elías Calles, se promulgaron diversas leyes cuyo fin era controlar y limitar la religiosidad en México, sometiéndola a los designios del gobierno. Este contexto anticlerical orilló a que el pequeño Ricardo Colín cursara una parte de la primaria de manera clandestina. El padre Ricardo Colín Negrete nació el 9 de abril de 1925 en la ciudad de Querétaro. Sus padres fueron Jesús María Colín y María de Jesús Negrete. Entonces ellos tuvieron 12 hijos y pues siempre se preocuparon porque tuvieran una educación, ¿no? A todos les dieron educación universitaria y sobre todo que tuvieran una educación religiosa. Entonces desde pequeños ellos estuvieron estudiando en colegios católicos donde enseñaban hermanas religiosas o religiosos. Y todo iba muy bien hasta que empieza la persecución. Entonces había este conflicto entre la iglesia y el Estado y comenzaron a cerrarse los institutos católicos. Entonces lo que pasaba era que él estaba estudiando la primaria y comenzaron a tomar clases en casas particulares de personas que decían, pues en mi casa pueden venir los niños a tomar las clases. Entonces cada que iba a comenzar la lección, alguien avisaba, va a ser en casa de tal persona. Y ya llegaban todos, pero siempre había alguien vigilando por si había algún policía o alguien de la fuerza de la ley para que no se dieran cuenta qué estaba sucediendo. Entonces, así transcurrieron algunos años de su educación primaria hasta que tuvo que entrar a la secundaria, pero ya no hubo forma de continuar con ese método y la única opción que le quedaba era estudiar en la secundaria pública, que era laica totalmente. Entonces él nació un Jueves Santo y el Jueves Santo pues es el día de la institución eucarística. Como ya se podía vislumbrar un poco cuál iba a ser su futuro. Él lo decía mucho antes, no sé si todavía lo siga diciendo, pero siempre decía que surgió por la mano izquierda de Dios, porque él no quería ser sacerdote. Cuando cumple entre 11 y 12 años y que va a comenzar la secundaria, que ya no quedaba otra opción más que irse a la escuela pública, sus padres decidieron que no quería que estuviera en la escuela pública porque no solo era laica, sino que además había este constante ataque contra la iglesia. Entonces, la única opción que quedaba era que se fuera a estudiar al seminario. Pero él no quería, porque no quería ser sacerdote. Entonces, su papá, en sus años de seminarista, conoció a quien entonces era el obispo de Querétaro. Él habló con Ricardo y le dijo, pues no te preocupes, que entres no significa que vayas a ser sacerdote. Solo es para que logres estos estudios y ya posteriormente, si quieres irte a la universidad, puedes irte, no tienes que quedarte en el seminario. Y solamente así lo convencieron de irse al seminario. Entonces llega a la secundaria, la primera semana de clases les dan una plática introductoria y es allí donde se da cuenta, a partir de lo que les estaba diciendo su director, se da cuenta que en realidad allí es donde tenía que estar y decide que sí, su vocación sí es ser sacerdote. Es en el Seminario Conciliar de Querétaro cuando nace en él un espíritu misionero. Aquella rotunda negativa se transforma en un sí fervoroso por seguir los pasos de Cristo y, por tanto, solicita permiso para ingresar al Seminario Mexicano de Misiones Extranjeras, ubicado en la Quinta Los Álamos, Tlalpan, Ciudad de México. Junto con 12 jóvenes, Ricardo Colín integró el grupo fundador de dicho seminario tras haberse inaugurado, el cual estuvo bajo la dirección de Monseñor Escalante para dar forma a los misioneros de Guadalupe.
Sus primeros años en el seminario fueron pues de cualquier muchacho. Estudió allí la secundaria, la preparatoria, teología y filosofía. Entonces, pues como cualquier muchacho era inquieto, estaba en varias actividades, siempre se decantó por las artes, entonces pertenecía al coro, ayudaba con algunas otras cosas, pues esto, ¿no?, de arte, y sobre todo tuvo correspondencia con misioneros que estaban en otras tierras. Él era el encargado de mantener esta correspondencia con ellos. Y pues transcurrieron de manera tranquila, pero durante ese periodo fue cuando se reforzó su vocación, cuando dijo definitivamente estoy donde tengo que estar, y ya a partir de entonces ya no le quedó ninguna duda que iba a ser sacerdote. Estando en el seminario, teniendo la correspondencia con los misioneros en el extranjero, comenzó a ver las grandes necesidades que había en esas tierras, ¿no? Sobre todo el hecho de llevar la palabra. Entonces, pues para él fue algo importante y por eso seguía manteniendo la correspondencia. Después, en 1949, bueno, me regreso un poco, en Roma, 3 jóvenes, entre ellos el padre Mejía Rasura, Monseñor Mejía Rasura, tuvieron la idea que se abriera aquí en México un seminario de misiones extranjeras. Regresan a México, exponen esta idea a sus superiores. El episcopado considera que es pertinente que se abra este seminario. Crean el proyecto, plantean el proyecto y hablan con un misionero de Maryknoll para que él sea el encargado de echar a andar este proyecto, que es Monseñor Escalante. Entonces, ya que está el proyecto, pues ahora se necesitaban jóvenes que fueran al seminario. Entonces, Monseñor Escalante comienza una gira por el país y va a seminarios, a institutos religiosos, a hablar con los jóvenes sobre este nuevo seminario que se va a abrir y a invitarlos a que se integren. Entonces llega allí a Querétaro, les da una plática y el padre Colín se interesa mucho. Y es cuando pide cambiar, porque él estaba en el Seminario Conciliar de Querétaro, pide hacer su cambio al Seminario de Misiones Extranjeras, que se iba a fundar en octubre de ese año. Llega al Seminario de Misiones, él fue parte del grupo fundador. Sí, fueron los primeros 12 que iniciaron el proyecto. Él fue el segundo en recibir la orden sacerdotal del grupo de los 12, solo que uno llegó recién ordenado. Entonces solo eran 11 los que se iban a ordenar. Él fue el segundo. El 6 de enero de 1951 fue ordenado sacerdote por Monseñor Alonso Manuel Escalante. 2 años más tarde, el 8 de septiembre profesó el juramento ad vitam a los misioneros de Guadalupe. En ese momento, de manos de Monseñor Escalante, en la Basílica de Guadalupe, fue cuando recibió el orden sacerdotal. Y siguió sus estudios, lo que faltaba de sus estudios en el seminario, sale y lo que hace es que el grupo recién formado, todos los que estaban, comienzan a trabajar de la mano de Monseñor Escalante, quien les iba poniendo tareas para sacar adelante el seminario. Él profesó su juramento ad vitam a los misioneros de Guadalupe el 8 de septiembre de 1953, pero él ya había sido ordenado. Como apenas iban comenzando los misioneros de Guadalupe, aún estaban reforzando sus estatutos y sus normas. Entonces él profesó su juramento después de ordenado. Actualmente no, actualmente el juramento lo profesan antes.
En 1951 fue fundada la Liga Misional de Estudiantes Mexicanos, y el padre Colín Negrete, en un trabajo en conjunto con el padre Moisés Montes y el padre Esteban Martínez, impulsaron este programa. La Liga Misional se fundó en 1951 como una propuesta de Monseñor Escalante. En ese momento designó al padre Colín junto con otros de sus compañeros misioneros de Guadalupe para que echaran a andar el proyecto. Posteriormente, de 1952 a 1954, a él lo nombran secretario nacional de la Liga. Y después que él sale, la Liga se une a las obras misionales. Dentro de los misioneros de Guadalupe fue secretario nacional de la Liga, también fue promotor de la revista Almas, fue comisionado de buscar vocaciones y de buscar apoyo económico. También después del fallecimiento de Monseñor Escalante, durante el primer capítulo general de los misioneros de Guadalupe, lo designaron vicario general. Y antes de la muerte de Monseñor Escalante, también fue nombrado consejero oficial de Monseñor Escalante. Con dedicación, amabilidad, sencillez y carácter amistoso, el padre Ricardo Colín fue llamado a las misiones. Su destino sería el país de la mañana tranquila, Corea. La primera misión de los misioneros de Guadalupe en este territorio fue en 1964 en la ciudad de Suncheon. Hasta antes de la llegada de los misioneros de Guadalupe, el país se encontraba al cuidado de los misioneros columbanos, sociedad irlandesa que estableció la primera parroquia dedicada a Santa Teresita, en 1931. El padre Colín llegó a Corea en 1971 en la primera de 2 misiones en las que participaría. Su primer contacto directo. Bueno, desde que estaba en el seminario conciliar en Querétaro ya tenía contacto con las misiones. Después llega al seminario con los misioneros de Guadalupe y pues sigue manteniendo este contacto. Al terminar, después que lo ordenaron y que lo designan para ir a buscar vocaciones, que comienza a viajar por el país y por Estados Unidos, comienza a visitar zonas de misión. Posteriormente, con Monseñor Escalante, viajaba a varias zonas de misión, sobre todo cuando fue su consejero. Entonces iban viajando a estas zonas de misión. Pero se puede decir que el primer contacto fue en 1963 cuando viajó a la misión de Japón. Allí permaneció un tiempo viendo lo que se hacía. Él, desde que terminó el seminario, desde que fue ordenado, ya quería ir a las misiones. Pero los misioneros de Guadalupe era una institución muy joven todavía. Entonces requería gente que trabajara en ella para que lograra desarrollarse el proyecto, si no, no se lograría. Entonces él fue comisionado para trabajar en ese proceso. Entonces 20 años después de que fue ordenado, fue cuando logró ya ir entonces a la misión, que fue cuando le designaron la misión de Corea. Lo más destacable de su misión en Corea, bueno, él estuvo 8 años en 2 periodos. En el primer periodo, lo más destacable fue que ellos llegaron a la ciudad de Mekokdong y allí le encomendaron la construcción de una parroquia. La ciudad estaba creciendo. Había cada vez más católicos porque el mayor número eran cristianos. Entonces se requería pues un espacio donde llegaran, porque además llegaba gente de muchos lugares y se volvía lejos. Entonces necesitaban una parroquia y le encomendaron a él pues que construyera la parroquia. Ese fue durante su primer periodo. Durante su segundo periodo, que ya fue en la década de los 80, allí se dedicó a escribir sobre el trabajo misionero de los misioneros de Guadalupe en esa ciudad. Entonces termina su primer periodo,
que bueno, en este primer periodo él llegó con casi 45 años de edad, con un idioma totalmente diferente al nuestro, entonces llegó a aprender el idioma para poder insertarse en la sociedad. Entonces para él, una vez que pues se entendió los procesos del idioma, lo que más le preocupaba era la justicia social, el bien de la comunidad. También le encomisionan la construcción de la parroquia, que además, aquí hago él lo veía no solo como que iba a beneficiar a los católicos de la ciudad de Sonchón, sino que iba a beneficiar a todos los demás, porque el complejo incluía una biblioteca. Entonces, la biblioteca de la ciudad no estaba tan grande ni tenía tanto material, y cerca se encontraba una escuela secundaria, que sería como lo equivalente aquí entre secundaria y preparatoria. Entonces veían que podían dar un servicio a la comunidad, independientemente de si fueran católicos o no, porque se abría la oportunidad que los jóvenes utilizaran su biblioteca, no importando su credo. Entonces, terminan la construcción de la parroquia, termina ese periodo de 4 años y regresa al continente, pero regresa a California. Allí estuvo trabajando mientras estuvo buscando vocaciones, entonces está en California, pero igual, ¿no? Viaja entre California y México y se está moviendo hasta que llega el momento de su segundo periodo. En ese segundo periodo se dedica a visitar las misiones, a ver el trabajo, y entonces comienza a escribir el libro sobre los misioneros de Guadalupe allá en Corea. En 1990, el padre Colín fue elegido como nuevo director general de la SOMPE México. Previo a ello, mientras era director de la Liga Misional de Estudiantes Mexicanos, entendió la importancia de la promoción y la animación misionera entre los jóvenes, a quienes consideraba el futuro de la Iglesia. Por tanto, durante su gestión de 1990 a 1994 en la SOMPE México, se fortaleció la entonces conocida Liga Misional Juvenil y se promovió el trabajo en equipos, de los cuales salían programas y proyectos locales de impacto para las misiones. Su dirección también se caracterizó por la modernización de los procesos y formas de trabajo a nivel institucional, así como la implementación de la tecnología que se había desarrollado hasta el momento. A las OMPE llegó en 1990. Ya había terminado también su segundo periodo en Corea, tenía poco de haber regresado, igual se estuvo moviendo entre Estados Unidos y México, cuando en 1990 le avisan que ha sido asignado como director general. Y es el segundo director general de la SOMPE. Él estuvo un periodo de 4 años, de 1990 a 1994. Cuando él llega a la SOMPE, ya había muchos programas, ya había congresos, ya había encuentros, había escuelas de animación misionera y ya estaban, ¿no?, todos estos grandes eventos. Entonces, cuando él entra, comienza a darle un impulso mayor a lo local. Entonces comienzan a hacerse encuentros locales, cursos locales y sobre todo, ya venía con fuerza porque en 1985 se retoma la Liga, la Liga Misional de Estudiantes Mexicanos se deshace. Entonces hay un periodo que no hay Liga de Estudiantes hasta la década de los 80, ya casi terminando la década, que Monseñor Mejía considera que es importante retomar el trabajo con la juventud. Entonces surge lo que es la Liga Misional Juvenil. Cuando entra el padre Colín, ya está consolidada la liga, pero empieza a darle mayor impulso. Entonces comienzan a haber más marchas, más proyectos, más encuentros, y pues siempre procuraba estar en todos estos momentos con la liga. Y aquí también sí la liga misional del país,
pero sobre todo las ligas locales. Eso es lo que más estaba. Y también en la revista, pues él, viniendo de Almas, ya tenía como una forma de trabajo y una forma de promoción. Entonces comienza a darle este matiz un poco similar a la de la revista Almas, a las revistas adyentes y sembradores. Entonces comienza a trabajar muy de cerca con las revistas. Incluso él llega el momento que se vuelve el redactor responsable de ellas, porque comienza a darles más peso. El padre Ricardo Colín Negrete destacó por ser un prolífico cronista y biógrafo. Entre sus trabajos dentro de estos géneros están Un vagabundo de Dios, biografía de Monseñor Alonso Manuel Escalante, y Anunciad el Evangelio, Los misioneros de Guadalupe en Corea, 1962-1988. Crónicas sobre los primeros años de los misioneros de Guadalupe en la misión de Corea. Aquí ya en México comienza a escribir posteriormente, varios años después, como un encargo personal de los misioneros de Guadalupe, la biografía de Monseñor Escalante. Esta la escribió en 2 tomos. El primer tomo es de sus primeros años, de cuando está en Maryknoll y pues su misión. Y el segundo tomo es ya cuando se encuentra como vicario, bueno, antes que existiera ese cargo, pero ya está con los misioneros de Guadalupe. En noviembre de 1994, el periodo del padre Ricardo Colín Negrete al frente de la SOMPE llegó a su fin. Una emotiva despedida apareció en la carta del director, publicada en el número 318 de la revista Adyentes. En dicha carta, agradeció a los colaboradores, a los grupos y asociaciones, a los bienhechores y a todos aquellos que brindaban su ayuda a las misiones de una u otra forma, y también por su apoyo durante su gestión. Reconoció la perseverancia de quienes trabajaban con entusiasmo en la cooperación misionera y los invitó a no desistir en la animación en favor de la Iglesia Universal. Y pues termina su tiempo. Llega a 1994, es momento de buscar otro director nacional y él regresa a su trabajo con los misioneros de Guadalupe. Ya no fue a la misión porque pues ya era una persona grande. Cuando estuvo en su primer periodo en Corea tenía ya 45 y eso fue en 1971, 1975. Entonces ya no podía ir a la misión, pero se dedica a realizar trabajo desde acá, con los misioneros de Guadalupe. Pero por un problema de salud tuvo que pedir su jubilación, entonces se regresó a Querétaro y en Querétaro le asignaron parroquias. Entonces estuvo trabajando en Querétaro, también participaba en simposios, participaba en pláticas. Siempre le gustó escribir, entonces también estuvo a la par trabajando con la biografía de Monseñor Escalante y también escribía cosas personales, de las cuales tiene 2 publicaciones, aunque pues son muy personales, pero cuando cumplió 50 años de su ordenación, escribió un poemario que se llama Del Troquel del Alma. Y cuando fue su 60 aniversario, hizo un segundo tomo del Troquel del Alma. También participó en el libro Pioneros, que habla sobre cómo se fundaron los misioneros de Guadalupe, y en ese libro participaron 6 de los 12 fundadores del grupo fundador. Sí, y también allí en Querétaro trabajó con medios locales, hacía como pequeñas aportaciones escribiendo. Entonces también en ese aspecto siempre se mantuvo escribiendo. Actualmente, todavía en 2015 él tuvo parroquia, pero después de eso ya se retiró definitivamente. Entonces actualmente vive en la Casa San José para Padres Mayores en Guadalajara y este año cumplió 73 años de vida sacerdotal y 99 años de vida. Recientemente, el pasado 11 de abril,
recibieron por él, por su edad, su avanzada edad, ya no le es posible viajar tanto. Pero recibió por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano, durante su asamblea plenaria, recibió un reconocimiento por su labor tan importante al frente de la SOMPE y sobre todo su labor por las misiones. Y pues es importante que nos interesemos por la vida de quienes han estado al frente de las obras, porque cada uno ha aportado diferentes cosas. Cada uno ha hecho un trabajo diferente, apoyando el que ya se ha hecho, pero fortaleciéndolo. Entonces, las obras, lo que son hoy, lo que han logrado, es gracias también a quienes han estado al frente. Por ejemplo, el padre Colín siempre se preocupó porque llegara la ayuda económica a los lugares que se destinaban y siempre estuvo pendiente que ya hubiera llegado. O cualquier tipo de ayuda, siempre estuvo pendiente que ya hubiera llegado. Entonces, pues sí, cada uno de ellos ha hecho una labor importante, diferente del otro, y siempre fortaleciendo lo que ya se venía haciendo. Entonces, pues celebrar este 50 aniversario también es conocer a las personas que han estado detrás de este trabajo, porque son 50 años de trabajo, de arduo trabajo, que buscan siempre el bien de la misión. Con una amplia trayectoria sacerdotal, su entusiasmo, alegría, generosidad, espíritu de trabajo y laboriosidad ha inspirado a misioneros bienhechores y laicos comprometidos. Agradecemos a Dios por todo el trabajo en favor de la Iglesia que el Padre Colín ha realizado. Y nos unimos en oración con él por un mundo donde todos seamos hermanos en Cristo.